Saludos y bendiciones. El tema que vamos a desarrollar en el estudio de hoy es el nombre Jehová según la Biblia hebrea, la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, y las modernas versiones de la Biblia. Ahora, ¿por qué nuestro título dice Jehová? ¿No existen también otras formas del mismo nombre reflejados por algunas versiones de la Biblia? Efectivamente, además de la forma Jehová que encontramos en la Reina Valera y en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, existen otras variantes que se pueden testimoniar por otras versiones de la misma Biblia. Por ejemplo, tenemos en la Reina Valera actualizada del año 1989 el nombre Jehová, pero deletreado de la siguiente manera: J-E-H-O-V-A-H. También la expresión Yahvé con Y-A-H-V-E en la Biblia de Jerusalén. La forma Yahvé Y-A-V-E en la Biblia Latinoamérica. También la forma Yahvé Y-A-H-V-E-H en la Sagrada Biblia Cantera Iglesias. Finalmente, otra forma es Y-A-H-W-E-H en la Biblia Peshitta en español. Respecto a todas estas variantes que acabo de mencionar y que se encuentran en distintas versiones de la Biblia, lo que diré por ahora es que representan esfuerzos distintos por reproducir de la mejor manera el tetragrama o tetragrama hebreo, que son las clásicas 4 consonantes del nombre sagrado de Dios, que sería en hebreo Yod, Hei, Va, Hei, transliterado en español como Y, H, V corta, H, o también Y, H, W, H, que sirven de base al sagrado nombre propio del Dios de Israel. El asunto se torna problemático ya que ni siquiera en cuanto a la transliteración, que no es más que representar en caracteres de un idioma el sonido o significante de una palabra que pertenece a otro idioma, diríamos que la diferencia entre una traducción y una transliteración es la siguiente. Mientras que en una transliteración lo que se pasa, lo que se comunica de un idioma a otro es el sonido, lo que se llama también el significante. En la traducción lo que se comunica y se pasa es el significado. Entonces, si ni siquiera hay uniformidad en cuanto a la transliteración de las 4 consonantes que hemos mencionado, no hay consenso en este sentido, quizás sí hay que decir que la transliteración más popular del tetragrama es YHWH. La otra transliteración que compite y que tal vez podríamos decir que se está imponiendo es YHV corta H. Todo esto demuestra que los intentos por reproducir fonéticamente el valor de las 4 consonantes hebreas, así como ofrecer una adecuada traducción del nombre sagrado, no han sido pocos y los resultados han sido muy diversos. Toda esta problemática demanda que una explicación de la misma que tenga aspiraciones de ser comprendida, demanda que digamos algo sobre los idiomas originales de la Biblia y de la labor de traducción en la historia de Israel y el judeo-cristianismo. Ahora bien, ¿por qué los límites del enfoque de nuestro tema? Pero antes, quisiéramos decir algo sobre el concepto judeo-cristianismo. Uso aquí la expresión judeo-cristianismo para referirme a la herencia reclamada o apelación cristiana a la tradición religiosa y textual judías.
reconozco que existe un uso técnico de tal expresión y con el cual se hace referencia históricamente al período que va desde los orígenes del cristianismo hasta más o menos la mitad del siglo II después de Cristo. Consideremos, por ejemplo, lo que dice Jan Danielou en su obra Teología del Judeocristianismo, publicada por Ediciones Cristiandad. El autor de dicha obra define el judeocristianismo como una forma de pensamiento cristiano que sin una vinculación con la comunidad judía se expresa en cuadros tomados del judaísmo. Pues bien, ¿por qué los límites del enfoque de nuestro tema son la Biblia hebrea, la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, y las versiones modernas de la Biblia? ¿Qué es eso de la Biblia hebrea? ¿No es la Biblia un elemento típicamente cristiano? ¿En qué consiste la Septuaginta? ¿Por qué hablar de las versiones modernas de la Biblia? ¿Se moderniza la Biblia? ¿Es la Biblia una realidad fija e inalterable que no está sujeta a procesos de actualización y mejoras? ¿Se mejora la Biblia? ¿Se desvirtúa o desnaturaliza? El hablar de versiones de la Biblia obliga también a hablar de una Biblia fuente. ¿Por qué hablamos de Biblia fuente? Es común escuchar expresiones como vayamos a la palabra dice, la autoridad está en la palabra y otras expresiones parecidas. ¿Cómo se relativizan estas expresiones con la idea de una Biblia fuente? ¿Nos llega la Biblia efectivamente o no a través de las versiones de la Biblia? ¿Cómo es que tenemos acceso a lo que originalmente escribió, por ejemplo, Jeremías y Pablo? Respuesta: a través de un texto reconstruido por la ciencia llamada crítica textual y luego por medio de versiones o traducciones de los textos reconstruidos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento por la llamada crítica textual. Hablemos ahora de algunas características propias de la Biblia fuente. ¿Cuáles son algunas de las principales características peculiares de la Biblia fuente? Número 1. Idiomas distintos para cada una de sus secciones principales. El hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento y el griego para todo el Nuevo Testamento. El hebreo es el idioma original de casi todo el texto del Antiguo Testamento. El arameo solo se usó en el Antiguo Testamento en las siguientes secciones: Génesis 31:47, Esdras capítulo 4, versículo 8 hasta el 6, versículo 18, también Esdras capítulo 7, versículo 12 al 26, Jeremías 10:11, Daniel 2, 4b hasta el 7:28. También algunas palabras sueltas. El Nuevo Testamento nos llegó por completo en el idioma griego común, que es el griego koiné. Segundo punto, segunda característica, un distinto orden, nombre y clasificación de los libros que la componen. Esto ocurre especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, mientras que en nuestras Biblias tenemos que el libro de Ruth sigue al libro de los jueces y está colocado antes de los libros de Samuel en el Antiguo Testamento hebreo, después de Deuteronomio, los libros que siguen son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Mientras que Ruth está ubicado en la última sección del Antiguo Testamento hebreo, mucho después de los profetas mayores y menores, luego del libro de Salmos, Job y Proverbios. Hay que decir también que en el Antiguo Testamento hebreo, la serie que sigue a Deuteronomio, es decir, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, se conocen con el nombre de profetas anteriores, porque se considera que fueron escritos desde una perspectiva profética, es decir, desde una perspectiva en la que analizaba y pretendía ver a Dios obrando en el movimiento de la historia. Ahora, en cuanto a los nombres, pongamos por ejemplo los nombres hebreos de los 5 libros que componen el Pentateuco. Lo que nosotros conocemos como Génesis es un nombre griego gracias a la Septuaginta. Generalmente hay que decir
que el nombre hebreo es Bereshit. Bereshit, que significa en un principio. El nombre Éxodo, que es otro nombre griego gracias a la Septuaginta, el nombre hebreo para el libro de Éxodo es Shemot. Shemot, que significa nombres. Luego el libro de Levítico, que es conocido precisamente Levítico gracias a la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se conoce en hebreo por Vayikra. Unos leen Vaikra, otros Vayikra. De todos modos, la expresión Vayikra o Vaikra significa y llamó, y así se conoce el tercer libro del Pentateuco en hebreo. Por ejemplo, también el libro de Números, que es el cuarto. Números es un nombre griego. El nombre hebreo es Ve-Midbar. Ve-Midbar es el nombre hebreo y significa en el desierto. El último libro del Pentateuco o Torá es Deuteronomio. Y Deuteronomio, que significa repetición de la ley o segunda ley, es en hebreo Devarim. Devarim es el nombre hebreo del último libro del Pentateuco, que significa palabras. Ahora bien, una tercera característica de la Biblia hebrea es una historia propia que ha determinado su redacción, aceptación y difusión. Aunque el cristianismo asume como suyo el Antiguo Testamento hebreo y le da una particular lectura e interpretación, la verdad es que el Antiguo Testamento hebreo ha recorrido una historia muy propia en la que los elementos cristianos no han sido decisivos. Por ejemplo, mientras que para el siglo I de nuestra era, los cristianos dependían básicamente de la llamada Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento en griego para su lectura e interpretación del Antiguo Testamento, incluyendo a los autores mismos del Nuevo Testamento, la composición definitiva del canon del Antiguo Testamento hebreo todavía era objeto de discusión entre las autoridades judías. Por un lado, en las dos instituciones religiosas básicas del judaísmo, el Templo de Jerusalén y la sinagoga, en hebreo Beit HaKnesset, o sea, Casa de la Asamblea, se tenían colecciones textuales distintas a la Septuaginta. En el templo predominaban los textos hebreos del Antiguo Testamento y en la sinagoga se contaba además con versiones o traducciones al arameo, al principio solo de manera oral. Será posteriormente cuando las versiones arameas del Antiguo Testamento logren tener una manifestación escrita. De todos modos, hay que decir que se afirma que las versiones arameas de la Biblia preceden a la sinagoga y la suceden. El origen de la sinagoga se ubica en la diáspora judía y se ofrecen testimonios de la existencia de una sinagoga en las afueras de Egipto para el siglo III antes de nuestra era. Una cuarta característica de la Biblia fuente es un proceso histórico propio en la transmisión y difusión del texto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como afirmamos anteriormente, aunque el cristianismo adopta para sí el Antiguo Testamento, por otro lado, los judíos no ven en el Nuevo Testamento su continuación. Ambos tienen una historia propia que requiere su debida y especial atención. Vamos a hacer un análisis sintético de la historia textual de la Biblia hebrea, o como se conoce comúnmente el Antiguo Testamento. Primera, el texto consonántico, el alfabeto del idioma hebreo consta de 22 consonantes y no tiene vocales. Por varios siglos, el texto hebreo del Antiguo Testamento se transmitió sin vocales. Fue entre los siglos 3 al 9 que una especie de eruditos judíos elaboró una serie de signos y símbolos para representar las vocales y otras herramientas para la lectura, manejo e interpretación del texto hebreo del Antiguo Testamento. Estos recibieron el calificativo de masoretas, nombre derivado de la palabra masora, que significa tradición. En segundo lugar, el texto masorético, el que posteriormente llegó a constituir el llamado texto masorético,
fue el texto hebreo que se estandarizó a finales del siglo I de nuestra era. Sobre dicho texto fue que trabajaron los masoretas, texto al cual le dieron la forma en que nos ha llegado en la llamada Biblia hebrea actual. El texto masorético adquirió su forma definitiva alrededor del siglo IX de nuestra era, es decir, después de Cristo. Se afirma que originalmente hubo dos tradiciones textuales, una oriental asociada con Babilonia y otra occidental asociada con Palestina. El texto hebreo que tenemos en la llamada comúnmente Biblia hebrea pertenece a la tradición occidental. Ahora hagamos un análisis y explicación lingüística y gramatical del tetragrama o tetrágrama. El uso del tetragrama en el texto masorético. Lingüísticamente, la etimología del tetragrama está ligada a dos verbos hebreos que significan lo mismo: ser, existir, estar. Estos verbos son hayat y javá. Hayat y javá. La apelación a estos dos verbos se plantea casi como obligatoria por lo que encontramos textualmente en Éxodo 3 del 13 al 15, que dice textualmente así: este texto explica el origen del nombre sagrado y del nombre propio del Dios de Israel. Ahora bien, quiero decir algo, y es que el Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, citando a Gerhard von Rad, afirma que únicamente en Éxodo 3:14 y dentro de una interpretación teológica relativamente complicada, se da un significado al nombre de Yahvé. Ahora bien, prescindiendo de si etimológicamente es correcto o no, debe señalarse que este significado es válido solo para un grupo de israelitas. Tomo 1, página 969. Con relación al origen del nombre Yahvé, la misma obra citada también afirma que hasta el momento no se han podido presentar pruebas irrefutables de que el nombre Yahvé haya sido empleado fuera de Israel y antes de Moisés. Decimos entonces que, pasando a dar una explicación lingüística a la etimología del tetragrama, diríamos que Éxodo 3, del 13 al 15, que vamos a leer a continuación. Dios le respondió a Moisés: yo seré el que seré. También le dijo: así le dirás a los hijos de Israel: yo seré, me ha enviado a ustedes. Es obvio que esta traducción que personalmente he hecho de Éxodo 3:14 difiere de la conocida a través de la Reina Valera. La razón es que yo he seguido el texto hebreo, pero la Reina Valera y otras han seguido el texto griego de la Septuaginta en Éxodo 3:14, que dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. También le dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora bien, con relación a las distintas transliteraciones que hemos mencionado y que nos han llegado a través de las distintas versiones de la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si lo que procede es una traducción del tetragrama según la intención expresada por la vocalización del mismo en la tradición masorética, o la simple transliteración del tetragrama. Como transliteración, hay evidencias que apuntan a que la más antigua es Yahvé, es decir, Y-A-H-V-E-H. Esta transliteración encuentra apoyo en una transcripción griega, Yahvé, que según Francisco La Cueva aparece en el Pentateuco griego samaritano. A la luz de esta evidencia se comprende, diríamos que son comprensibles las siguientes transliteraciones: Yahvé, es decir, Y. A la luz de esta evidencia son comprensibles las siguientes transliteraciones: Y-A-H-V-E-H, Yahvé. También Yahvé con la siguiente configuración: Y-A-V-E. También la otra configuración: Y-A-W-E-H. Y finalmente Y-A-W-H.
A, H, V corta, E. Por otro lado, hay versiones de la Biblia hebrea que vocalizan el tetragrama de la siguiente manera: Y, E, H, O, V corta, A, H. Y otras Y, E, H, O, V corta y H. Esta vocalización ha originado las siguientes transliteraciones: Jehová, J, E, H, O, V corta A, y Jehová, J, E, H, O, V corta A, H. Finalmente, por el testimonio de la Biblia hebraica editada por Rudolf Kittel en 1937 y la actual Biblia hebraica Stuttgartensia, hecha entre 1967 y 77, podemos decir que el tetragrama lo encontramos con la siguiente vocalización: Y, E, H, V corta, A, H. Repito, Y, E, H, V corta, A, H. Y también Y, E, H, V corta, I, H. Pero lo interesante es que los masoretas con dicha vocalización no deseaban comunicar la pronunciación del sagrado nombre del Dios de Israel, sino más bien ocultarlo. Con la vocalización Y, E, H, V corta, A, H, es decir, Jehová, sugerían la lectura Adonai, que debe traducirse Señor. Pero con la vocalización Y, E, H, V corta y H, es decir, Yeví, sugerían la lectura Elohim, Elohim, que significa Dios. Esta evidencia se vuelve más contundente con la manera peculiar de manejar el texto masorético, la combinación de Adonai con el tetragrama y del tetragrama con Elohim. Por ejemplo, cuando el tetragrama sigue a Adonai, el texto masorético lo vocaliza Yeví, indicando que su lectura debe ser Elohim, traducido Dios, evitando así el pleonasmo Señor, Señor. Pero cuando el tetragrama va seguido de Elohim, el texto masorético vocaliza el tetragrama así: Y, E, H, V corta, A, H, es decir, Jehová, indicando que se debe leer Señor, evitando también el pleonasmo Dios, Dios. Al final, ambas construcciones originan la traducción Señor Dios. Consideremos, por ejemplo, a Génesis 2, 8, 9 y 15. La lectura que hay en el texto masorético es Adonai Elohim. La Septuaginta tradujo de la siguiente manera: Kurios ho Theos. Ahora, consideremos, por ejemplo, a 2 de Samuel 7, 18, 19 y 20. La lectura que encontramos allí en el texto masorético es Adonai Elohim. Adonai Elohim. La Septuaginta tradujo Kurie mu Kurie. De la traducción hecha por la Septuaginta de 2 de Samuel 7, 18, 19 y 20, así como la traducción de la expresión hebrea en Deuteronomio 9, 26, Adonai Elohim, Kurie, Kurie, se puede concluir que la Septuaginta no siguió la tradición masorética en cuanto al manejo de la combinación de Adonai con el tetragrama y el tetragrama con Elohim. Esto así, pues, siempre leyó el tetragrama por Kurios, significando Señor, no importando su vocalización, y a Elohim por Theos, que significa Dios. Luego, siguiendo la evidencia de la Septuaginta y el texto masorético, concluimos que lo más correcto no es transliterar el tetragrama, ni como Jehová, ni como Yahvé, sino traducirlo. Y esta es precisamente la opción que han adoptado las versiones modernas de la Biblia. Usted ve, por ejemplo, una versión popular, Dios habla hoy, una nueva versión internacional, y no aparece la expresión Jehová ni Yahvé, sino Señor. Ahora, vamos a hablar de la naturaleza, delimitación y el valor de la Septuaginta. Opción A.
Lo que constituye originalmente la Septuaginta, específicamente la Torá, es decir, el Pentateuco, esta traducción se ubica alrededor de la mitad del siglo III de nuestra era. Es decir, la Septuaginta se ubica alrededor de la mitad del siglo III antes de nuestra era, es decir, antes de Cristo. La traducción del resto de las escrituras que componen la Septuaginta fue posteriormente en un plazo de tiempo no especificado. Ahora bien, se afirma que para principios del siglo II, antes de nuestra era, algunos libros que componen las otras dos secciones del Tanakh, que serían los Nevi'im y Ketuvim, es decir, los profetas y los escritos, ya, si no todos, algunos debieron estar traducidos. Ahora, la traducción del tetragrama en la Septuaginta siempre por Curios y Elohim por Theos. Finalmente, al margen de algunas lagunas que existen en cuanto al proceso histórico que le dio origen, el valor de la Septuaginta es doble. Por un lado, es un recurso valioso para la crítica textual del Antiguo Testamento y por otro, para la comprensión del vocabulario teológico del Nuevo Testamento y del uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo. Creo que todavía son muchos los que ignoran el papel vital de la Septuaginta para comprender gran parte del vocabulario teológico del Nuevo Testamento y el uso que hicieron los autores del Nuevo Testamento. Además, tenemos que ser testigos de una gran paradoja. Mientras que para nosotros el texto masorético es nuestro punto de partida para la exégesis del Antiguo Testamento, aunque partimos de la lectura peculiar y particular que hace el Nuevo Testamento del Antiguo, resulta que el texto en el que mayormente se basaron los autores del Nuevo Testamento para hacer su teología fue nada más y nada menos que la Septuaginta, que, insisto, no es hoy el foco principal para la exégesis del Antiguo Testamento. Tampoco quiero concluir sin dejar de llamar la atención de cómo nuestras versiones de la Biblia exhiben un orden, clasificación y hasta nombres de algunos libros del Antiguo Testamento según la Septuaginta y no según el texto masorético. El vocabulario es otro aspecto en el que también se nota la influencia de la Septuaginta en nuestro acercamiento al Antiguo Testamento. Los targúmenes. La traducción del hebreo al arameo es conocida como Targum. Ya vimos que históricamente fue la situación del pueblo de Israel después del exilio lo que originó un cambio en cuanto al idioma dominante en la mayoría del pueblo. Ver Nehemías 8 del 7 al 9. También es bueno precisar que en el referido texto de Nehemías la traducción del hebreo al arameo fue oral. Más adelante los targúmenes o targumín llegaron a tener una expresión escrita, principalmente para su uso en la sinagoga, aunque luego su uso se extendió hacia afuera del contexto de la sinagoga. Se afirma que para el siglo I de nuestra era hay suficientes testimonios de la existencia y el uso de tales traducciones en las sinagogas. El uso del tetragrama en los targúmenes. En cuanto a la traducción del tetragrama, podemos decir que los targúmenes siguen la tendencia del texto masorético con la expresión Adonai Yevi, que debe traducirse Señor Dios. Ahora bien, los targúmenes cambian, por ejemplo, la expresión Adonai Elohim. Ahora, ¿qué decir? Fíjense, la palabra targumín es plural de la palabra de origen arameo targum y que significa traducción. La expresión targúmenes es una expresión plural castellanizada. Entonces, cuando vamos a ver el uso en los textos arameos, se nota que siguieron también la línea del texto masorético, evitando el pleonasmo Señor, Señor y el pleonasmo Dios, Dios. Pasemos ahora al uso y manejo del tetragrama en las traducciones modernas de la Biblia. A. La traducción del tetragrama en la Biblia hebreo-español. Esta versión hecha en Israel generalmente traduce el tetragrama como el Eterno. B. La traducción del tetragrama en las versiones de la Biblia realizadas mediante la equivalencia formal, es decir, literales, no lo traducen, más bien lo transliteran. Y C. La traducción del tetragrama en las versiones de la Biblia realizadas mediante la equivalencia dinámica, no literales, lo traducen, no lo transliteran. Por eso dicen Señor o Señor Dios. Cuando una Reina Valera dice Jehová Dios,
Una versión por equivalencia dinámica, como la versión popular, dice Señor Dios. ¿El nombre Jehová en el Nuevo Testamento? Es cierto que lingüísticamente el griego no tiene todos los elementos que permitan hacer una transliteración que refleje fonéticamente el tetragrama de manera perfecta, aún con las vocales, según lo encontramos en el texto masorético. Pero sí es comprensible a la luz y hasta justificable el uso del nombre Jehová, o más bien es que es una transliteración, no una traducción, o la traducción del tetragrama en el Nuevo Testamento. Esto si consideramos ciertos factores. En primer lugar, que el tetragrama viene a ser en el Antiguo Testamento el nombre sagrado y propio del Dios de Israel, mientras que Elohim es un nombre tan común que podemos encontrarlo haciendo referencia tanto al Dios bíblico como en Génesis 1.1, como a otros dioses, por ejemplo, a dioses cananeos, Primera de Reyes 18.24. En segundo lugar, que tanto en Génesis 1.1 como en Primera de Reyes 18.24, igual que el hebreo, que usó la misma palabra, la Septuaginta también usó una sola palabra, es decir, theos. Ahora, en tercer lugar, mientras que la Septuaginta usó la palabra kurios para traducir regularmente el tetragrama, no importando su vocalización, yevi o yevá, el Nuevo Testamento usa a kurios preponderantemente para hacer referencia a Jesucristo. Noten bien, mientras que en la Septuaginta se utiliza kurios para traducir el tetragrama, en el Nuevo Testamento sucede algo interesante, y es que kurios se usa preponderantemente para hacer referencia a Jesucristo, aunque también se usa para referir al Dios Padre, el Yahvé o Adonai del Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento usa a Theos como el equivalente a Elohim del Antiguo Testamento para hacer referencia preponderantemente para el Dios Padre. Y ahí podemos comparar, por ejemplo, Mateo 4.3, también Mateo 4.10, Mateo 3.16, Romanos 8.14. Pues bien, si exegéticamente llegamos a la conclusión de que la palabra kurios hace referencia específicamente al Dios Padre, el Yahvé o Adonai del Antiguo Testamento, en unos determinados pasajes del Nuevo Testamento, ¿no sería legítimo seguir el ejemplo de la Septuaginta al traducir el tetragrama por kurios? Creo que sí. Considerar, por ejemplo, Mateo 24:44, Marcos 12:36, Lucas 20:42 en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Ahora, crítica y evaluación de la postura de Eugenio Danyans sobre la traducción de los Testigos de Jehová en su libro Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, publicado por CLIE. Me parece inadecuada la crítica que hace Eugenio Danyans de la Biblia hecha por los Testigos de Jehová en lo relativo al uso del nombre Jehová en el Nuevo Testamento. El problema para mí es mayor cuando escoge un pasaje donde parece que hay que profundizar más para descalificar tal traducción por el mal manejo de la palabra kurios en Romanos 14, del 1 al 14. Ahora, ¿por qué no consideró Eugenio Danyans unos pasajes como Mateo 22:44, Marcos 12:36, Lucas 20:42? Posiblemente porque en tales pasajes, a la luz de los factores que he venido mencionando, se puede justificar el uso de Jehová, aunque quizás sería mejor traducir como Señor, entendiendo que hace referencia al Dios Padre o al Yahvé o Adonai del Antiguo Testamento. Creo que es correcto criticar cualquier manipulación por parte de los Testigos de Jehová cuando en un pasaje del Nuevo Testamento use la palabra kurios para hacer referencia a Jesucristo y que ellos traduzcan por Jehová, refiriendo solo al Padre. Sin embargo, el uso del nombre Jehová en el Nuevo Testamento es aceptable si exegéticamente llegamos a la conclusión de que en un determinado pasaje del Nuevo Testamento, la palabra griega kurios hace referencia al tetragrama del Antiguo Testamento, para que se dé lo que se dio en la Septuaginta. Tetragrama igual a kurios en el Nuevo Testamento sería kurios equivaliendo al tetragrama, entonces se puede traducir Señor. Recordemos que la Septuaginta eso fue lo que hizo. Vamos a hacer una evaluación de la postura de Edesio Sánchez con relación al manejo del tetragrama en la serie Reina Valera. En un artículo de su autoría, Edesio Sánchez Cetina
explica de manera brillante y acertada el origen de las distintas variantes que muestran las versiones de la Biblia en la traducción del tetragrama hebreo. Pero al final concluye que en cuanto a la serie Reina Valera, se debiera mantener el uso de Jehová, es decir, Jehov corta A, para respetar dicha tradición. Personalmente puedo decir que comprendo, pero no comparto esta postura, pues considero que toda versión de la Biblia puede ser mejorada cuando el desarrollo de las ciencias bíblicas, de la lingüística y las teorías de la traducción permitan un mejor abordaje de ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando se realizó la revisión de Reina Valera de 1909, que originó luego la llamada Reina Valera de 1960, se publicó un folletito que explicaba las decisiones que tomó el comité editorial y sus razones en cuanto al tratamiento de algunos asuntos específicos. Uno de estos fue la opción de traducir día de reposo y no sábado. Se dieron varios argumentos para justificar tal decisión y llenar la Biblia con asterisco diciendo día de reposo aquí equivale a sábado. Sin embargo, algo interesante ocurrió al llegar a la Reina Valera de 1995, pues en esta revisión se optó por traducir sábado y no día de reposo. Al fin y al cabo, la Reina Valera de 1960 estaba plagada de asteriscos llamando la atención al lector o lectora con una nota que le explicaba la equivalencia entre la expresión día de reposo y sábado. Finalmente, es oportuno decir que el biblista Edencio Sánchez defiende que sea o que se mantenga el nombre Jehová en toda revisión que sea el producto de la Reina Valera, porque este nombre es propio de ella y por respeto a dicha tradición. Sin embargo, uno se pregunta, sin perder de vista, claro, el hecho de que cada versión de la Biblia se hace para un público específico, no obstante uno se pregunta, ¿qué cosas se pueden considerar propias de una versión de la Biblia? ¿No es cierto que toda versión de la Biblia es hija de su tiempo, con todo lo que esto implica y supone? ¿No sería legítimo realizar la revisión de una determinada versión de la Biblia que suponga ciertos giros y que se adopten algunas posturas nuevas en algunos aspectos específicos, incluyendo al público al que se dirige? Por ejemplo, un ejemplo del alejamiento de la tradición Reina Valera con relación a la traducción del tetragrama lo constituye la versión Reina Valera actualizada realizada por Editorial Mundo Hispano. Para la edición del año 2006, los editores explican que tomaron la decisión de no traducir Jehová, es decir, Jehov corta H, que es realmente una transliteración del tetragrama, no una traducción, como lo habían hecho originalmente para el año 1989. A partir de la edición del año 2006, la versión Reina Valera actualizada adopta al respecto la postura de la versión popular Dios habla hoy y de la nueva versión internacional y otras, es decir, de traducir el tetragrama, no transliterarlo. Estas versiones, por eso, dichas versiones hablan de cuando Reina Valera dice Jehová, estas versiones tienen Señor. Y cuando la Reina Valera dice Jehová Dios, estas versiones tienen Señor Dios. Ahora, vamos a comunicar nuestras conclusiones después de este análisis. Número 1. Las distintas formas de emplear el tetragrama, las 4 consonantes hebreas del nombre propio de Dios, tienen 2 razones básicas. La primera, hay versiones de la Biblia que no han traducido el tetragrama, sino que lo han transliterado. En segundo lugar, hay versiones de la Biblia que han traducido el tetragrama y no lo han transliterado. 2. Las versiones de la Biblia que no traducen el tetragrama, sino que más bien lo transliteran, son las que tienen unas de las siguientes variantes. Jehová, Jehov corta A, Jehová, Jehov corta AH, Yahvé, YAH, V corta E, Yahvé, YA, V corta E, Yahvé, YAH, V corta EH, y Yahweh,
YAHWEH. 3. Las versiones que traducen el tetragrama siguiendo la tradición masorética no usan el nombre Jehová ni ninguna de sus variantes. Dichas versiones traducen el tetragrama por Señor y en la misma línea la expresión Jehová Dios es traducida por Señor Dios. 4. Consideremos que la mejor opción es, siguiendo la tradición masorética y a la Septuaginta, traducir el tetragrama por Curios y no transliterarlo en cualquiera de las formas que hemos visto de Jehová o Yahvé. 5. El nombre Jehová es comprensible y puede ser aceptado en el Nuevo Testamento cuando exegéticamente se llegue a la conclusión de que en determinados pasajes del Nuevo Testamento la palabra griega kurios, que se traduce Señor, hace referencia específicamente al Dios Padre, es decir, al Yahvé o Yahweh o Jehová del Antiguo Testamento. En este caso sería entonces kurios es igual a Yahvé, puesto que en el Antiguo Testamento griego se dio al revés. Yahvé es igual a kurios. 6. Una vez comprendido el proceso que ha originado las distintas transliteraciones del tetragrama que encontramos en las versiones de la Biblia, podemos y debemos estar abiertos para leer sin prejuicios una versión de la Biblia sin importar la forma en que haya reflejado el tetragrama. Vamos a dar ahora algunas recomendaciones en la parte final de nuestro estudio. Número 1. Dado que ninguna versión de la Biblia es perfecta, acerquémonos y leamos sin prejuicios toda versión de la Biblia. Las versiones de la Biblia son maneras adecuadas por medio de las cuales tenemos acceso a los escritos sagrados. Las distintas versiones de la Biblia son formas para los que estamos dentro de la tradición judeo-cristiana. Las distintas versiones de la Biblia son formas de tener acceso a los escritos del Antiguo Testamento y a los escritos del Nuevo Testamento que originalmente se escribieron en hebreo, arameo y griego. 2. Procuremos tener y consultar habitualmente varias versiones de la Biblia. Puede ser que una versión de la Biblia sea mejor que otra en varios casos, textualmente y estilísticamente hablando, pero no exhibir ese logro en otros aspectos o casos. Es decir, una versión de la Biblia puede ser mejor que otras en algunos casos, pero en otros casos esa versión no ser mejor que la otra. Además, mediante el análisis comparativo de versiones, podemos tener una idea más clara de la problemática y las distintas lecturas alternativas de un pasaje. Recomendamos, como tercera recomendación, 3. Recomendamos también tratar de identificar el público al que está dirigida una determinada versión de la Biblia. De esto podemos informarnos generalmente en la introducción que ofrecen los editores de la misma. 4. Y finalmente, aconsejamos valorar y reconocer los aportes que una versión de la Biblia puede hacer al trabajo misionero y a la vida diaria de la comunidad de fe. Esperamos que este estudio haya sido y sea de bendición para usted. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos a los teléfonos 809-590-6137 y 1-809-756-2729. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico benjamin.olea30@gmail.com. Reciba usted nuestro cordial y fraterno saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.